Bien, pues continuamos con la siguiente mesa de este Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2012, Periodismo 3.0, para la que contamos con los siguientes ponentes. Antonio Núñez López, director de Estrategias de Comunicación. Antonio García, decano de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Montserrat Boix, periodista, Mujeres en Red. Y como moderadora, Teresa Fernández, primera teniente de alcalde y concejala de Sostenibilidad del excelentísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada. Por favor, señores ponentes. Buenos días a todas y a todos. Es un placer moderar esta mesa y con los ponentes que nos acompañan. Presentar esta mesa de debate dentro de este foro de la ciudad dedicado a las redes sociales y nuevos movimientos ciudadanos y ciudadanas. El tema elegido este año tiene una importancia extraordinaria precisamente en este momento en que la crisis comienza a generar una fuerte pérdida de derechos económicos y sociales y, por tanto, una fuerte erosión del papel de la ciudadanía y de los espacios de articulación y organización social. En ese sentido, entendemos que las nuevas tecnologías, por su dimensión potencialmente horizontal, pueden ser claves a la hora de articular espacios más democráticos, espacios que incluso pueden ser catalizadores de nuevas formas de participación social y que sin duda van a ser claves en el empoderamiento de la ciudadanía de cara a plantear alternativas a las políticas de ajuste. Por otra parte, la reducción de los espacios de opinión publicada, como en el caso de la reciente desaparición de la edición impresa del diario Público y la crisis general que atraviesa la prensa en papel, abren un interesante debate acerca de las posibilidades del periodismo a través de la web. Sobre todo en un momento en el que los formatos clásicos de periodismo digital están conviviendo con espacios como Twitter, que permite generar información en ideas fuerza de 140 caracteres, los blogs de opinión, Facebook, portales temáticos, etcétera. Es decir, formatos con un común denominador caracterizado por su horizontalidad y accesibilidad y, por tanto, con un uso más democrático tanto en la emisión como en la recepción de información. En tanto en cuanto cualquier ciudadano o ciudadana puede ser un generador de información acreditada en tiempo real. Todo ello nos lleva, y yo aquí querría para después, para el debate, hacerles a los ponentes ya 3 preguntas, pero cuando ya pasemos al debate. ¿Cuál es el futuro de la prensa en la edición papel? ¿El avance de las nuevas tecnologías hará que la prensa digital sea más interactiva? ¿Cabe plantear en la concepción del periodismo 3.0 la incorporación de herramientas wiki? ¿Cuál es el papel de las redes sociales en la evolución del periodismo digital? Para resolver estas y otras preguntas y para adentrarnos en el futuro inmediato del periodismo 3.0, tenemos con nosotros y con nosotras a 3 personas conocedoras de las materias que sin duda nos darán claves para entender y profundizar en ello. En primer lugar, Antonio Núñez, director de Estrategias de Comunicación, licenciado en Administración y Dirección de Empresa por ESADE Business School. Su último libro, La estrategia del pingüino, influir con mensajes que se contagian de persona a persona. Y el tema que abordará Antonio Núñez, informar con la estrategia del pingüino y medios de información o medios de contagio, comunicar hoy en propagar,
Las espirales irracionales, los rumores en la cadena y los pronósticos impulsivos terminan por hacer mella en la confianza de los ciudadanos, expertos, líderes de opinión y medios de comunicación, la credibilidad de los periodistas, el periodismo geyser y el triunfo de los trolls. Luego tendremos a Antonio García, decano de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor titular en el área de periodismo de la Rey Juan Carlos, doctor Ciencias de la Información y docente en materias relacionadas con Internet y sociedad. Ha participado y dirigido varios proyectos de investigación relacionados con Internet, uso y riesgo en adolescentes, género e Internet. Su ponencia será Características y tendencias del periodismo 3.0, Wikileaks, periodismo participativo y alternativo. Montserrat Boix, periodista y bloguera, creadora de Mujeres en Red, el periodismo feminista, es una de las redes más importantes en español del intercambio de información en Internet como derechos humanos y empoderamiento, que aglutina a más de 5.000 mujeres en España, Europa y Latinoamérica. Montserrat Boix, su ponencia será Internet y redes sociales en un nuevo periodismo, periodismo ciudadano. Damos la palabra a Antonio Núñez. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias al Ayuntamiento, gracias también a la Universidad y a todos vosotros por vuestra asistencia y vuestro interés por esta nueva realidad. Voy a ir, no sé si se va a proyectar, espero que se pueda proyectar la presentación que traigo. Voy a hablar muy rápidamente de muchos de los retos a los que nos enfrentamos los profesionales de la comunicación y los ciudadanos también, ¿no? Para los que tengáis algún problema a la hora de tuitear. Vale, perfecto, gracias por avisar. Vamos a ver, pues eso, que para que no haya ninguna trombosis ni cosas de estas que no pueda tuitear, que ya sabemos que esto también genera adicción, ¿no? Ahí tenéis algunos de los hashtags, mi dirección en Twitter. Hace 20 años, que es cuando empecé a trabajar en comunicación, pues francamente era bastante más fácil que hoy ser periodista y comunicar. No digo que fuera un oligopolio y estuviera en manos de 4 personas, que es lo que muchos de los grandes fanáticos de las tecnologías digitales afirman, que por fin se ha democratizado todo, que esto era un escándalo. Bueno, no llegamos a eso, pero ciertamente la vida del periodista y comunicar era más fácil que hoy. Hoy, en mi opinión, y de ahí viene el libro La estrategia del pingüino, vivimos en un mundo pingüino. Es decir, todos los ciudadanos vivimos cada vez en menos espacio, cada vez más juntitos los unos a los otros para protegernos del frío, generando un ruido ensordecedor. La capacidad de difundir mensajes y la democratización de los canales hace que la primera cosa sea ese ruido ensordecedor. Cosas divertidas sobre los pingüinos. Por ejemplo, pues puede haber más de 100.000 ejemplares en una sola colonia. Sorprendente, ¿verdad? Para poder estudiar los pingüinos hay que acercarse con tapones, porque rompen el tímpano el ruido que generan cuando se comunican. Otras cosas interesantes es que papá pingüino y mamá pingüina han desarrollado la capacidad de comunicarse en medio de ese ruido ensordecedor con algo que los seres humanos no podemos hacer, que es generar sonidos duotonales. Ni siquiera un barítono es capaz de lograr eso y ellos lo logran hacer. Logran reconocer cuando mamá o papá está graznando o en un momento dado lo contrario, saber dónde está el pequeño bebé pingüino. Bueno, el resultado de esta necesidad de encontrar tu propia personalidad, tu propia forma de comunicar o la de tu medio es uno de los retos. El resultado o la intención también de sobrevivir y que tus tímpanos sobrevivan a todo este ruido es muy importante. Y luego otra de las consecuencias de ese ruido ensordecedor es una gran pérdida de confianza
y de credibilidad de todos los medios. Esto que veis aquí, pues lo que viene a decir es, fijaos, la credibilidad que tiene la radio o la televisión y la tremenda pujanza, la emergencia de la credibilidad de los consumidores, de los ciudadanos como nosotros y de las recomendaciones de los ciudadanos. Es decir, estamos dejando de prestar atención, de hacer caso, de considerar creíbles a los medios para considerar creíbles a aquellas personas que están cerca de nosotros, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestro entorno de red de confianza. Y los medios están teniendo sus dificultades para acceder a esas redes de confianza. El resultado también es que nos defendemos, es decir, una de las primeras consecuencias es que necesitamos ver muchas más veces la misma noticia para empezar a creer que es verdad. Fijaos que el 63% de los encuestados en todo el mundo afirman que necesitan ver la misma noticia entre 3 y 5 veces para empezar a decir quizás es verdad. Es decir, tenemos que ver replicada la misma noticia ese número de veces para decir esto puede que ocurra, puede que sea verdad. Como decía Hillary Clinton, cualquiera con un iPhone, cualquiera con un blog, puede poner en marcha algo escandaloso. Es decir, también tenemos cosas positivas, hemos mencionado la democratización, también tenemos efectos perjudiciales y es cuántas veces sufrimos esa cadena de mentiras, esa cadena de contagio en la que realmente quién inició la cadena y por qué la cadena se ha puesto en marcha son grandes incógnitas, ¿no? De la epifanía del periodismo on y off, que es el caso Clinton-Mónica Lewinsky, ¿no? Fue el primer gran caso donde todos dijimos, caramba, la gente que trabajamos en comunicación tenemos que empezar a prestar atención a lo que ocurre en la red y las noticias están co-creadas entre profesionales y no profesionales. Pues bueno, en poquísimo tiempo, en pocos años, hemos ido de aquí, del caso Clinton-Mónica Lewinsky, a este otro, que como sabéis es el amerizaje en el río Hudson del avión y el primer scoop que se comunica a través de Twitter y que lo hace un ciudadano. Y ningún periodista puede llegar a la misma velocidad que ese ciudadano. Desde ese recorrido, desde el Clinton-Mónica Lewinsky a pues han pasado muchas cosas y entre ellas, en mi opinión, la confirmación de ese mundo pingüino y de esas cadenas de comunicación, de pensar que comunicar hoy es comunicar en cadena. Todos recordaréis al pastor Jones. Este era un señor que pues era gerente de hotel, no tenía mucha experiencia en temas religiosos, funda la congregación, el máximo en sus mejores tiempos eran 50 feligreses y sin embargo consigue pues generar toda esa cadena de comunicación a partir de simplemente una página de Facebook, ¿no? El secretario de Naciones Unidas tuvo que pronunciarse, el presidente de Afganistán, el primer ministro de Israel, el presidente Barack Obama, secretario de Defensa de Estados Unidos, el secretario de Estado, el secretario de Prensa de la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Así hasta 13 grandes magnatarios que directamente tienen que aludir solo porque un señor, que es un gerente de hotel, que no sabe de religión, propone quemar un Corán, como otro montón de personas, por otro lado, también habían propuesto antes, sin el éxito que él consigue en las redes sociales, ¿no? Luego tenemos el caso de Óscar Ladrón de Guevara, 1 millón de voces contra la FARC. Estamos exactamente en lo mismo. Mucho tiempo en Colombia intentando generar o montar algo verdaderamente significativo contra el grupo terrorista. Este señor Óscar tiene 500 amigos. En pocas horas monta este grupo y estamos en 1.500. En un día hay 4.000 personas en Facebook. En una semana hay 150.000 personas y los resultados es la mayor manifestación política de la historia con 12 millones de personas manifestándose en la calle en 160 ciudades de 40 países distintos, ¿no? Luego supera mucho la marcha de 1 millón de hombres o la marcha verde abajo, etcétera, etcétera. Bueno, el resultado, como os digo, es que la manera de ver particular el mundo de la comunicación es una comunicación en cadena. Estamos
condenados a vivir en esas cadenas y a transmitir la noticia de persona en persona. Cuando digo que todos vivimos como pingüinos, también consumimos noticia como pingüinos. Sabéis que un pingüino, si el primer pingüino de la colonia se lanza desde el iceberg al agua, la totalidad de la colonia se va a lanzar de manera irracional, uno detrás de la otro, en cadena, sin pensarlo. Por un instinto de protección, es porque los pingüinos se defienden peor en la superficie que dentro del agua. Pero me quedo con la idea de el arrojarse en cadena de manera irracional al agua simplemente porque el primero se ha lanzado. Para mí ese es el mundo que estamos viviendo en comunicación. Y eso nos va a condenar a que cualquier mensaje que queramos diseñar, cualquier noticia que tengamos que dar, tenga que tener un punto contagioso. ¿Por qué yo voy a difundir en mi entorno, en mis redes sociales, pero también en el bar y también en los medios tradicionales, esa noticia que me ha impactado? ¿Qué tiene de contagioso, ¿no? Eso nos obliga a pensar que el entorno en el que estamos comunicando es este, lejos de la playa que os ponía en un primer momento. Esa es la realidad. Todos estamos intentando comunicar nuestro mensaje, todos queremos hacer que la totalidad de la piscina se entere de aquello que nos ha llamado la atención previamente, y el reto es que en muchos casos la megafonía en esta piscina ya no funciona. Igual que la megafonía ha dejado de funcionar en todos los aeropuertos o casi todos los aeropuertos del mundo. No prestamos atención a mensajes que no entran por mi red de confianza, que no entra y que no están en mi iceberg, en mi familia pingüina, y si no entran ahí yo no le voy a prestar atención ninguna, ¿no? Una de las cosas también llamativas es como el resultado es que de la totalidad del ecosistema de comunicación, de cuántas noticias estamos consumiendo, fijaos que el 40% está producida en medios tradicionales y el 40 es en medios digitales y el 60 es medios tradicionales. Estas son las cifras también de la candidatura de Obama cuando termina la campaña, y ellos hacen el análisis de cuántas piezas informativas han controlado ellos directamente. ¿Recordáis aquellos de My name is Barack Obama and I approve this message, ¿no? Bueno, pues cuántas están controladas y tienen el sello de la candidatura y cuántas pues son creadas de manera completamente espontánea. Pues fijaos que también se cumple este 40-60. El resultado es este, en mi opinión, es decir, que un gran medio de comunicación, un gran conjunto de periodistas perfectamente profesionalizados, contrastando información, trabajando el 100% dedicados exclusivamente a eso, compite al final con un individuo que de manera espontánea, con ilusión, seguramente con buena intención casi siempre, logra difundir el mensaje. Y estamos en igualdad de oportunidades, ¿no? La gran tragedia para muchos y la buena suerte para otros es que el dinero ya no es el nombre del juego a la hora de comunicar. Todos estos casos que hemos visto, el pastor Jones, ladrón de Guevara en Colombia, logran generar esa tremenda cadena de pingüinos a coste cero. De hecho, Oscar decía y cuenta en la red que él lograba que se tradujera una nota de prensa del movimiento contra la FARC a 12 idiomas en menos de una hora. Es decir, ¿qué Casa Blanca, qué gabinete de prensa en cualquier lugar del mundo tiene esa capacidad y esa velocidad de difusión? Pues probablemente muy pocos en el mundo, ¿no? Y claro, aparece el dinero y obviamente aparecen ya el debate y las consecuencias también negativas, sabéis que Rupert Murdoch siempre está diciendo que en realidad Google vive de chuparle la sangre a los medios tradicionales. Él dice, de Google News, de toda la agrupación de noticias que la gente consume, hay un enorme porcentaje que yo he tenido que pagar a los periodistas, que ha costado mucho dinero, y luego aparece Twitter, aparece Facebook y literalmente succiona la información y succiona el esfuerzo económico que cuesta producir una información profesionalizada. Bueno, pues ahí hay un debate que todavía hay que ponerle el cascabel al gato. ¿Quién paga la buena información, la buena comunicación? Lo que está claro es que parece que hay muchos periodistas y muchos medios de comunicación que todavía están haciendo como este señor, negando la realidad, no queriéndola ver, resistiéndose al máximo. Hemos visto esto en el mundo de la música, por desgracia estamos empezando a verlo en el mundo de los libros, donde todo el mundo dice, yo prefiero agarrarme a lo que hay porque el nuevo escenario no lo vivo. Bueno, pues el escenario es el que es, y lo sorprendente es que muchos medios de comunicación están trabajando o están combatiendo todo este fenómeno exactamente
de la misma manera que los ciudadanos. Esto de aquí que vais a ver ahora es un resultado de un análisis de cuántas noticias publica el Wall Street Journal en un año. Fijaos cómo en el 2007, que es cuando de verdad empieza a haber una brecha antes de la crisis incluso económica en la división entre el online y el offline, el medio de comunicación, en vez de elegir por ser el profesional que profundiza en la información, por ser el profesional que contrasta, que analiza, que debate, que contextualiza, que mira si las fuentes son verdad, lo que hacen es multiplicar el número de noticias que lanzan desde sus medios y, por tanto, achicar el espacio que se le dedica, la reflexión que se le dedica para seguir o intentar combatir la angustia de dar la noticia a la misma velocidad que el periodismo ciudadano y la angustia por dar un mayor número de noticias, porque cuantos más números de noticias podemos colocar, mayor número de clics, y porque la rentabilidad del periodismo digital funciona a base de clics y, por tanto, pues a lo mejor en 10 minutos se ha arruinado la rentabilidad de esa noticia porque ya ha pasado a todo el mundo. El resultado, ya digo, es que en vez de contraatacar diciendo nosotros somos los que aportamos reflexión, la primera reacción está en nosotros corremos igual que corre el periodismo ciudadano. El resultado, como veis, es una caída tremenda de la credibilidad. Esto de aquí es el barómetro Edelman de confianza, completamente mundial. Pues ya estáis viendo cómo, si comparamos el año 2012 con el 2011, tenéis en el celeste más clarito este año. Todo lo que veis ahí es un progresivo deterioro de la credibilidad de los medios en todos los países y de la credibilidad de los periodistas, ¿no? El resultado de esas cadenas de comunicación no siempre son buenos. Aquí y en el libro, en la estrategia del pingüino, cuento y analizo lo que es la evolución de los birthers en Estados Unidos. Sabéis que en Estados Unidos hay mucha gente que opina que Obama no tuvo el derecho de presentarse a las elecciones porque él no nació en Estados Unidos. Bueno, aparentemente, y cumpliendo una de las leyes del periodismo tradicional, el periodismo de los medios tradicionales, de las comunicaciones masivas, cuanto más se sabe de Obama, cuantos más libros se publican sobre Obama, cuanto más se hable de Obama, teóricamente más debería bajar el rumor, ¿no? Es decir, comuniquemos, invirtamos en comunicar, porque al final todos los ciudadanos compartirán la verdad. Bueno, empecé a analizar esto a ver si era verdad. En el 2008, el porcentaje de la población estadounidense que creía que Obama no tenía derecho a ser presidente porque había nacido fuera de Estados Unidos era del 10%. Bueno, pasa un año, teóricamente se invierte, todos conocemos más, y en ese año pasa del 10 al 23, es decir, crece el número de personas que piensa que no tiene derecho a ser presidente porque nace fuera. Pasa de nuevo de julio del 2009 a marzo del 2010, ya vamos a un año, y del 23 hemos pasado al 25, es decir, sigue creciendo. Seguimos invirtiendo, seguimos comunicando, todo el mundo aparentemente sigue arrojando información y, sin embargo, cada vez hay más población pingüina que dice no. Eso que dicen y eso que se comunica es verdad. Y es verdad porque esa noticia me ha venido a través de mi red de confianza. Si seguimos, pues si en marzo del 2008 era el 25, en agosto del 2010 subía un 27 y continúa creciendo. Es decir, ese rumor infundado, cuando hay todas las pruebas de que efectivamente él nace allí, continúa creciendo y no hay forma de parar esa cadena. No hay medio de comunicación que pare esa cadena, no hay canal de comunicación que pare esa cadena, no hay Casa Blanca que pare esa cadena. Tanto que Obama al final dice, cuando le preguntan, oiga, ¿y por qué usted no sale y da una rueda de prensa y muestra el certificado, etcétera, etcétera? El certificado está colgado en todos sitios, el certificado de nacimiento. Él dice, no me puedo pasar la vida con el certificado de nacimiento plastificado en mi frente. No puedo hacer eso, no puedo frenar eso. La Casa Blanca no puede frenar esa cadena, ¿no? Lo único que pueden hacer es intentar construir otras cadenas de comunicación, otras cadenas que intenten combatir esa cadena. Aquí tenéis Fight the Smears, que es el resultado o el contraataque de la Casa Blanca. Es, en vez de contraatacar atacando esa cadena directamente, se trata de facilitar toda la información, todos los datos, todos los hechos, para que sean los propios ciudadanos los que monten la cadena de comunicación. Lo monten con sus palabras, a su manera, con aquellos que les interesa. Pero ellos no están esforzándose en combatir con su propia cadena. Hacen que sean los demás los que construyan sus propias cadenas.
Bueno, en esto de las cadenas siempre hay la creencia de que todo el mundo comparte, y cuando hablamos de periodismo ciudadano y de las grandes bondades de Internet y ahora todos somos periodistas, etcétera, etcétera, bueno, pues ojo, eso no es así. Es decir, se estudia que en Twitter, por poner un ejemplo, es un estudio de HP Labs, que son gente que sabe, pues durante 40 días, en el 2010, analizaron 16 millones de tweets para ver quiénes eran de verdad las personas que estaban detrás de esos millones de tweets y de retweets. Descubrieron que solamente 22 usuarios de Twitter, 22 personitas, 22 pingüinos, estaban generando el 90% de las cadenas y de los hashtags que se estaban creando en Twitter. Luego, ¿realmente somos todos periodistas? Bueno, pues claramente no. La enorme mayoría de la población pingüina lo que hacemos es replicar lo que hacen otras personas. El 10% genera el 90% de los contenidos que se están consumiendo en Internet, ¿no? Claro, entonces el resultado es que efectivamente también puede haber cosas negativas, que creemos que todo esto es el triunfo de la ciudadanía, la democratización. Bueno, hay que tener reservas, yo también tengo mis reservas. Fijaos que si comparamos con el número de periodistas frente al número de personas en gabinetes de prensa, tratando de coercionar al periodista, tratando de intoxicar al periodista, tratando de controlar al periodista y lo que dice el periodista, pues la ecuación no para de crecer, por desgracia. En el 80, en Estados Unidos, había 0,45 agentes de prensa por cada 100.000 habitantes versus 0,36 periodistas, ¿no? Bueno, pues ya estamos hablando que hay más gente intentando controlar al periodista que periodistas, ¿no? Hoy, ahora mismo, estamos en 0,90, es decir, se ha multiplicado por 2 el número de agencias de prensa y gabinetes de prensa que están detrás de los periodistas, y del 0,36 se ha bajado al 0,25. Estas cifras que se dicen que hay entre 150 o 300 agentes de prensa persiguiendo a cada congresista de Estados Unidos para tratar los temas y para coercionar las decisiones políticas, pues ya vemos que aquí, por desgracia, lo que estamos percibiendo es que cada vez hay menos gente pagada para que hagan su labor de buen periodismo y cada vez más gente también pagada para que el periodista escriba o publique de aquello que nos interesa a esos gabinetes de prensa. ¿Cómo es el futuro? Y con esto cierro. En mi opinión, hay una primera cosa que es: vamos a vivir el periodismo geyser, es decir, va a haber un mundo subterráneo, que es el mundo de los medios digitales, donde ahí se van a estar cociendo millones de rumores todo el tiempo, y luego vamos a tener a periodistas profesionales que, quieran o no quieran, sin remedio, van a tener que estar vigilando qué ocurre en esas catacumbas, en esos sótanos, para ver cuándo hay algún rumor que efectivamente, como el vapor de agua, emerge, eclosiona y llega a la superficie. Luego, ese momento que ya estamos viviendo, grandes noticias que ocurren así, surgen abajo y hay un fenómeno emergente hacia arriba y terminan en los medios tradicionales y viceversa, pues ese es el tipo de periodismo al que nos vamos a tener que enfrentar, a un periodismo geyser. Otra de las conclusiones es que nos vamos a vivir y a convivir con el mundo de los trolls, con el fenómeno de los trolls, que cuando vamos a una mesa como esta, a un debate como este, cuanto más polémicos, porque sí, cuanto más vayamos a atacar las opiniones del contrario y a generar espectáculo, más atención vamos a generar de la ciudadanía. Ese periodismo hormonado del que hablaba antes pues va a ir a más, porque también muchos medios de comunicación preferirán tener a una serie de trolls trabajando para generar espectáculo en vez de tener a muchos, decenas de cientos de miles de personas trabajando para hacer periodismo riguroso y no solamente periodismo espectáculo. Es más barato, por desgracia, contratar y poner un troll en tu relación o en tu vida, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos de esto. ¿Por dónde vamos a ir también? Pues a la propia especialización del periodista, es decir, esto es un estudio de AP que en todo el mundo analiza por qué consumimos noticias. Hay básicamente 4 grandes motivos y 4 grandes perfiles de consumir noticias. El primer motivo es obtener los hechos, estar informado de la totalidad de los hechos de una realidad, los hechos. El segundo es solamente tener updates, tener actualizaciones, es decir, yo ya conozco el hecho, yo ya sé qué pasa con Clinton, Mónica Lewinsky, lo único que me interesa es saber qué ha pasado en los últimos 10 minutos. Bueno, obviamente ese perfil de consumidor, ese perfil va a
probablemente preferir un periodismo hecho a través de Twitter a golpe de titular, obviamente va a preferir lo digital frente al papel. Luego vamos a tener otros dos perfiles que son gente que busca el backstory, es decir, la contextualización. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué surge la guerra en Afganistán? No lo entiendo, quiero entenderlo, ¿no? Quiero saber, quiero contexto. Bueno, pues es porque hemos llegado hasta aquí. Ahí hay otro perfil de consumidor y deberían haber otros medios especializados y periodistas especializados en eso. Y todos sabemos que no es lo mismo un periodista persiguiendo el scoop que un periodista tratando de contextualizar cuál es ese scoop. Y luego otro cuarto gran motivo es las futuras historias o lo que se llaman los spin-offs, es decir, cómo va a afectar en mi vida esta noticia. ¿Cómo me va a afectar dentro de 2 meses? ¿Cómo va a afectar todos estos tijeretazos dentro de 6 meses? ¿Quién me explica esto? ¿Cómo estos recortes van a afectar en mi familia, en mi día a día, mis amigos, etcétera, etcétera? Bueno, pues eso es otro cuarto perfil. Lo que vamos a ver es periodistas especializados en estos perfiles, canales de comunicación especializados y formas de enfocar el periodismo completamente distintas. La misma noticia, la misma actualización va a tener titulares radicalmente diferentes, en soportes diferentes, redactados por gente diferentes, y las redacciones van a estar separadas por este camino. Y por último, y ya acabo con esto, todos vamos a ser grandes narradores de historias. Una de mis grandes pasiones es el mundo del storytelling, el arte de contar historias, que tiene una aplicación claramente periodística. El periodismo va a ser narrativo también en Europa. No va a ser la cultura del New York Times o del Washington Post de generar un gran relato para contar una noticia. Lo vamos a ver aquí y ya lo estamos empezando a ver aquí en muchas redacciones. Si no tenemos un relato que estructure narrativamente una realidad, vamos a tener severos problemas para que una noticia pueda superar la brutal fragmentación de medios que sufrimos hoy en día. Va a ser muy difícil que sin un relato podamos llamar la atención de esa población pingüina y conseguir que poco a poco se vayan arrojando al agua para interesarse por esa noticia. Lo hemos visto con toda la primavera árabe, lo hemos visto cuando Mohamed Bouazizi en un momento dado se autoinmola a esta persona en el 2010 para provocar la revolución del jazmín en Túnez, y cómo luego ese mismo relato, el relato de la persona que se incendia por rabia, se replica en Egipto, en Libia y en Siria. Todas esas revoluciones en cadenas, sus 15Ms maravillosos por otro lado, se han generado a partir de un relato fácil de contar, un relato fácil de transmitir, un relato fácil de propagar. Y con estas cosas cedo la palabra a mis compañeros. Si os han interesado algo de esto, tenéis el capítulo 1 del libro La Estrategia del Pingüino en laestrategiadelpingüino.com y me podéis localizar en todas las redes sociales, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Le pasamos la palabra a Antonio García. Buenas tardes ya a todos y a todas. Muchísimas gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Fuenlabrada por haber contado conmigo, y al mismo tiempo, como decano, también estoy encantado de que la ciudad de Fuenlabrada y su ayuntamiento potencie este foro, que es un éxito, como todos sabemos. El objetivo de mi exposición va a ser la situación actual, partiendo de la situación actual del periodismo profesional, con la convicción de que no son buenos tiempos, pero de que hay futuro, partiendo de ese estado de la cuestión, conducirnos hacia el periodismo ciudadano. Espero, con ánimo de brevedad, tendré muy en cuenta el tiempo, y con el afán de dejar un bosquejo, pero sí tengo que aclarar determinadas cosas. En primer lugar, intentaré a lo largo de esta exposición romper algunos o poner alguna duda sobre algunos mitos como la verdad, la credibilidad, la objetividad. En segundo lugar, esta exposición tiene dos fuentes fundamentales. Por un lado, trabajos de investigación empíricos sobre la situación, sobre este objeto de estudio, sobre este análisis, y también otro tipo de textos de más carácter reflexivo. En tercer lugar,
la idea, lo que aquí expongo, tiene que ver con un oficio, con una función social evidente que ya está arraigada especialmente en las sociedades democráticas. Y, como decía antes, en cuarto lugar, esta conexión con la libertad de expresión del periodismo, la libertad de expresión y la democracia. Bien, nos situamos, que es otro nombre que se pone, en el periodismo 3.0. Recuerdo con alegría casi, ¿no?, el periodismo 1.0, que era pasar de los textos escritos a Internet, en la etapa inicial. Después ya empezó el mito a resquebrajarse. Se hablaba del periodismo 2.0 y con un concepto que no sé si os acordáis o si os acuerdan, que es el de web semántica. Con esa web semántica se podría encontrar toda la información contrastada, depurada, en forma no tanto de documentos como de información. E incluso se estaba en conexión con orientaciones relacionadas con la inteligencia artificial, de tal modo que podíamos conseguir productos, previsiones. Bueno, eso no ha sucedido. En tercer lugar, y ya estamos aquí insertos en lo que se denomina periodismo 3.0. La clave se supone que es periodismo, pero sería interesante que no se confundiera la función ni el trabajo de periodista con la conversación, aunque por supuesto tiene grados de interactividad, interacción, y se van modificando estructuralmente y culturalmente, se van modificando unos a otros. En este contexto, y empiezo esta exposición con unas breves líneas sobre el contexto mediático. En primer lugar, esto ya es un lugar común, pero he de decirlo, es la abundancia de información. Somos incapaces de gestionar cognitiva, psicológica e intelectualmente toda la información que llega a nuestro poder. Por tanto, necesitaremos filtros, necesitaremos a alguien que nos diga quiénes son los buenos y quiénes son los malos, necesitaremos a alguien que nos diga si determinada ley nos favorece o no, etc. Y eso siempre va a seguir existiendo. En segundo lugar, no hay que olvidar que los grandes medios han sufrido un proceso brutal de concentración y están en conexión directa con el capital y con los centros de poder. Esto no se debe olvidar. No se debe olvidar cuando ellos son los que nos aseguran en gran medida ese rol que había de la crítica, el cuarto poder, etc. En tercer lugar, hay un problema de cuál es la función, cuáles son las funciones de los periodistas. No todas las funciones y quién puede ser periodista. No todos los países tienen la misma legislación sobre quién puede ser periodista o no. En nuestro caso, en España, y sobre todo por nuestra trayectoria, tiene una legislación laxa, y esto y su mercado laboral va a hacer o va a influir también en ese concepto de periodismo 3.0. En cuarto lugar, cada vez más acceden a las empresas periodísticas empresarios alejados de las tradiciones periodísticas y de la ética periodística. En quinto lugar, se produce una tensión y cada vez más evidente entre esa responsabilidad pública de los medios de comunicación y de los periodistas con la idea de beneficio. Ese beneficio que toda empresa debe buscar y a la que está, por supuesto, obligado. Y paso al siguiente aspecto de ese universo mediático nuevo, que es el contexto, el modelo de negocio. En este momento, los medios de comunicación en todo el planeta, bueno, tengo que decir, voy a hacer una pequeña matización, en todo el planeta occidental. Vamos a contar algunas cosas que, por ejemplo, pues algunos profesores de universidades o periodistas en África nos enviarían esta situación, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, en este contexto occidental, el modelo de negocio de la prensa actualmente, fundamentalmente, pero también el modelo de negocio de la televisión, está en quiebra. De hecho, están buscando soluciones, en múltiples soluciones. Quiero recordar algunas propuestas como Orbit, que creo que no ha obtenido, con toda la humildad del mundo lo digo, que creo que no ha obtenido, por ejemplo, todo el éxito deseado. Por ejemplo, vemos cómo Prisa está intentando iniciar un nuevo proyecto, que es el Huffington Post, que comenzará en junio y que lo dirigirá la periodista Montserrat Domínguez, y que hay que recordar que fue comprado por AOL, una gran empresa, por $315 millones. Dicho esto, resumiéndolo,
La prensa escrita e incluso, insisto, la televisión tiene problemas de financiación, bajada de inversión publicitaria no solamente relacionada con el contexto de crisis en el que nos encontramos, sino de las formas de producción del papel, de la diversificación de las audiencias. Y también he de decir una cultura, sin ánimo de entrar en ningún aspecto crítico, una cultura de lo gratuito que está instalada en Internet. Insisto, sin ánimo de discusión, que podemos después, si queréis, en el apartado posterior discutirlo. En tercer lugar, lo que antes he mencionado del periodista como trabajador. El periodista como trabajador se encuentra con estos problemas. En algún caso, ya lo ha apuntado Antonio Núñez, que es que se reduce el número de periodistas, pero se amplifica el número de personas dedicadas a la comunicación que están en gabinetes de prensa, en asesorías o en relaciones públicas. La empresa, las empresas, los particulares, los músicos, la gente están intentando influir y lo consiguen influir en el discurso de los medios de comunicación. En segundo lugar, esto es ya sabido por todos, las nuevas funciones del periodista. El periodista tiene que ser no solamente especialista en escribir bien, sino tiene que incorporar el multimedia correctamente, tiene que saber y ser capaz de promover la conversación, ya sea a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. En tercer lugar, en ese papel del periodista está la complejidad actual para gestionar noticias. En primer lugar, esa complejidad que viene de sucesos que pasan en la misma Europa. Hemos de recordar la relación que hay, por ejemplo, en el caso italiano de Berlusconi con la prensa, de recordar el apagón informativo que ha habido en los casos, por ejemplo, como en la guerra de Irak, bueno, ese tipo de problemas continuos que siempre se lo va a encontrar el periodista, pero que además se encuentra con la fragmentación de públicos. Esa fragmentación de públicos que tiene miles de variantes, está relacionada con nuestra identidad, con nuestra forma de entender las cosas. Se ha fragmentado tanto los públicos que acceder a todos ellos se hace todavía más complicado. Bueno, por no contar el panorama laboral con un amplio sector, con contratos muy flexibles y con un nivel de subcontratación injusto. Y, por último, la modificación también del concepto de noticia. Una de las formas que tenemos en la sociedad para saber si esta está cambiando es si cambia la noticia. Si uno va viendo que las noticias se hacen, antes también se ha comentado algo en este sentido, si uno ve que las noticias se reducen de tamaño, si uno ve que hay una conexión, una aleatorización de gráficos, si uno ve que el trabajo con las fuentes de información está disminuyendo, se dará cuenta de que los valores sociales también están modificándose en un sentido o en otro. Para finalizar este bosquejo del contexto mediático, tenemos que definir una complejidad mayor de los problemas sociales actuales y de los actores. En siguiente lugar, una crisis de la idea, no solamente del trabajo del periodista, sino una crisis del concepto del periodismo. ¿Con qué? Pues con los siguientes factores. En primer lugar, aparición, crisis no necesariamente, he de decirlo, en el mal sentido de la palabra. Crisis que puede ser en un buen sentido. En primer lugar, aparición de lugares alternativos de información pública. En segundo lugar, nuevos actores, aparte de estos, que encontramos noticias e información no solamente en los medios tradicionales, sino en un portal como Yahoo, MSN, etcétera. La configuración a través de comunidades de sentido. Comunidades de sentido que pueden ir desde partidos políticos a comunidades de sentido como el 15M, o los moteros, o los hackers, etcétera, etcétera. Nos construimos nuestra forma de entender el mundo y esa es la forma que queremos en la que nos cuenten las historias, los relatos de los periodistas. Por no contar el fenómeno curiosísimo que existe, y es que, aunque tenemos más medios que nunca, se produce un porcentaje que está situado entre el 60 y el 70% de mimetismo periodístico. El mimetismo periodístico tiene que ver con que una información es dada por un medio y, a continuación, a través de procesos de vigilancia competitiva, son los demás medios, independientemente de si creen o no que debe ser incluido, los demás medios están, en cierta medida, obligados a publicar esa noticia. Y claro, eso produce una redundancia que a veces perjudica esa idea de calidad que, insisto, que aunque la critique, pero es un mundo por el que hay que luchar.
Finalmente, otras características sucintamente explicadas para que me dé tiempo a esta exposición sería la personalización, las formas incluso automatizadas de personalización a través de sindicación de noticias. Tenemos la interacción, la capacidad de interacción, pero que en algún momento determinado debemos de decir que es un mito. Por ejemplo, si ustedes revisan las noticias del País.org, es el nivel de interacción, salvo en determinadas noticias. El nivel de interacción de comentarios puede llegar a 20, 30 comentarios cuando tenemos, en las últimas estadísticas con respecto a este periódico, 8 millones de visitantes únicos a lo largo de un mes. Por supuesto, después, la velocidad exagerada, también lo apuntaba el anterior ponente, la velocidad exagerada y de actualización, que nos hace quedarnos en muchas ocasiones en la superficie del fenómeno. Me tengo que atener, por ejemplo, al proceso que hemos vivido de terrorismo, parece ser islamista, en Francia, cuando ha predominado, y eso es un aspecto que también tenemos que recordar, ha predominado la dramatización, el hecho policial en sí mismo, que nos recuerda a CSI, que nos recuerda a las distintas series, más que el problema de fondo real que tenemos de la amenaza yihadista. Por no contar la multiplicidad de los formatos de acceso a Internet. Muchas veces nos ocupamos más tiempo en la tecnología en sí mismo, que se ha convertido en un valor. Es decir, incluso aquellas personas que se encuentran en una situación económica apurada, de las últimas cosas, según estadísticas de algunos institutos de sociología, de las últimas cosas que estamos dispuestos a desprendernos es del smartphone, antes que de otras cuestiones. La propia tecnología se ha convertido en un valor en sí mismo. Por no contar la dificultad de detectar la veracidad de la información ante el caos informativo o los diferentes niveles de calidad. Y ya pasamos a ese aspecto relacionado con el periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano es una realidad que demuestra que Occidente, con altibajos y con periodos de involución, pero que si hacemos un repaso histórico, en Occidente se produce un proceso de democratización también brutal, tanto en la capacidad para generar contenidos como en la capacidad para leer, acceder a esos contenidos. Todos nosotros podemos ser autores. Eso, que parece que pasa inadvertido, es de una importancia radical en nuestra sociedad. Nuestra capacidad de ser autores. Otra cuestión es que nuestra capacidad de ser lectores se potencie. Por ejemplo, en las estadísticas que he estado manejando, en España hay 1 millón, creo recordar, 1 millón de blogs y 1.400.000 personas blogueros. Sin embargo, el nivel de lectura de esos blogs no se corresponde con la importancia del número que he citado. Esto está en consonancia con los términos y con los indicadores de calidad democrática. La potencialidad está ahí, esa potencialidad de poder controlar a los poderes públicos, poder contar cómo funciona el mundo, poder contar las causas de la crisis, poder contar, insisto, esa realidad. En cualquier caso, en un contexto donde lo social, lo político, lo económico, pero al mismo tiempo, gran hermano, contenidos musicales, rumores. El rumor, por ejemplo, que hay con respecto a Obama es fantástico dentro de la gravedad que tiene. A mí me gusta mucho más la Luna, si hemos estado en la Luna o no, que es uno de los hitos de esta especie de paranoia conspiranoide que en muchos casos está. El deporte, los escándalos, el entretenimiento. En último extremo, todavía ese periodismo 3.0, esa posibilidad de que los ciudadanos nos comuniquemos, está infrautilizada. Y voy a poner un dato básico. La agenda, derivada de la agenda setting, la agenda, es decir, aquellos temas sobre los que las personas, aquellos temas que son los expuestos por los medios de comunicación, son los temas sobre los que nosotros, los ciudadanos, hablamos. Esa agenda sigue siendo marcada por los medios tradicionales. La modificación de la agenda a partir de las redes sociales y de los blogs se ha calculado en un 2-3%. Y solamente o queda por ver, y solamente ese 2 o 3% está con perspectivas nuevas políticas, pero tiene que ver también, por ejemplo, recuerdo en esas estadísticas que he consultado, con actores como Justin Bieber. Es decir, hay una mezcla en este caos que he señalado en el momento actual.
Son tres los aspectos, me queda poco tiempo, pero son tres los aspectos que me gustaría abordar antes de finalizar, ya dentro del periodismo ciudadano. Por un lado, el mundo de la blogosfera. Por otro lado, las redes sociales y su interacción mediática. Y, en tercer lugar, el caso de Wikileaks. En el caso de las redes sociales, los estudios que se están realizando son todavía de carácter incipiente. En realidad, podemos calcular que la primera bibliografía, tanto a nivel internacional como nacional, sobre este aspecto es reciente, pero estamos hablando del año 2010, las primeras investigaciones. Bueno, voy a contar sucintamente las conclusiones de este tipo de investigaciones. En primer lugar, para la realidad de la actividad periodística, Twitter, Facebook, está sirviendo para potenciar noticias no programadas. Por ejemplo, una catástrofe, en el caso de los blogs, aparte del 15M, el terremoto y las consecuencias derivadas de Fukushima fueron uno de los grandes eventos señalados en el 2011. La colaboración directa con los profesionales, con la gente que vive, con los profesionales periodistas, la colaboración en aportar datos concretos alrededor de esas noticias no programadas. En tercer lugar, también las redes sociales permiten obtener documentos directos, fotografías e incluso textos valiosos, fuentes de información que sirven para esa cooperación periodística. En cuarto lugar, también los tweets, los mensajes en Facebook, lo que colgamos lo que se cuelga, lo que colgamos en nuestros propios muros, en nuestros perfiles de las redes sociales, también sirven como temas que están sirviendo de base para reportajes, crónicas y demás. No se ha hecho todavía un catálogo de esas interacciones definitivas, pero voy a poner dos casos que también ilustran un poco la situación. En primer lugar, el caso de los estorninos en ese maravilloso programa, bueno, a mí me lo parece, esto es un comentario, los estorninos en el caso del programa El Intermedio, que es uno de los informativos que yo creo más claros que hay. Esa interacción entre televisión, información, entretenimiento, burla, mofa, un mundo y interacción con las redes sociales es uno de los ejemplos de cómo se están alimentando y retroalimentando y cambiando géneros, fórmulas de trabajo con los medios de comunicación. Voy a poner otro caso, el caso del acceso directo a las fuentes, cosa que no es cierta, pero no tengo tiempo para explicarlo. El caso el empate entre el Real Madrid y el Villarreal, y la cantidad, Sergio Ramos fue trend topic por sus declaraciones, y bueno, pues ese contacto directo con los protagonistas, que yo, desde mi punto de vista, es una simulación de contacto. No estamos en contacto con la persona, estamos en contacto con el personaje a quien representa. Y además, detrás de ese tweet posiblemente haya un gestor de comunicación que le esté indicando qué es lo que debe hacer. Bueno, esto en lo que afecta a las redes sociales. En lo que afecta a los blogs, como decía antes, tenemos unas cifras muy importantes de blogueros, por ejemplo, a nivel español. Y a mí me interesaría, supongo que conocerán las estadísticas, normalmente un bloguero suele ser hombre. Cuidado con las diferencias de género, que no es un tema que aquí voy a tratar, esos techos, esas diferencias de género que sí existen, y es un tema que no estoy tratando, pero que todavía persiste en el ciberespacio, sin lugar a dudas, porque en el ciberespacio, y tampoco tengo tiempo, no es exactamente un espacio de libertad. El ciberespacio refleja, o puede ser construido, pero refleja las diferencias que hay fuera. Bueno, volviendo al tema, estos blogueros, aproximadamente un 20 o un 30% sí tienen que ver con el concepto que nosotros tendríamos de periodismo, de periodistas, de personas que apuestan por esa información de actualidad. Distinto es distinguir su calidad, pero no sería la calidad entendida como cuáles son las fuentes, si ha contrastado, si no se ha contrastado. Tenemos, por tanto, y por último, para acabar con lo de la blogosfera, tendremos que decir que en cualquier caso está siendo subsumida, está siendo por los medios tradicionales incorporado hasta tal punto que cada vez más los blogs más visitados son los medios tradicionales en su versión online. Y por último, tenemos un caso excepcional que mucha gente lo ha incorporado a la categoría de Wikileaks, que es a la categoría de periodismo ciudadano, que es el caso de Wikileaks. Poner al descubierto
como el caso de los 250.000 documentos de la diplomacia estadounidense, poner al descubierto estos secretos oficiales es un lugar a la reflexión. Insisto que hay mucha gente que lo ha analizado desde un punto de vista positivo en algunos casos y en otros casos un punto de vista negativo. Vamos a ir a algunos aspectos que puede tener positivos. Aquellos aspectos positivos es la sensación que debe tener el poder, aquellos que ocupan el poder, esa sensación de que tienen que ser controlados, que deben de ser controlados. Al mismo tiempo, desde el punto de vista periodístico exclusivamente, es un momento maravilloso, es un scoop poder sacar a la luz cosas que estén bajo el secreto. En tercer lugar, he de recordar que este periodismo ciudadano lo único que ha hecho, que no es poca cosa, es sacar a la luz algunos documentos, pero que han tenido que ser contextualizados por los medios tradicionales. Recuerdo que fue The Guardian, The New York Times, The Spiegel, El País y Le Monde. Fueron 5 medios que sirvieron de expresión a esos documentos y sirvieron de expresión fundamentalmente para contextualizarlos, para jerarquizarlos. No existe en el periodismo otra cosa sino que jerarquizar la información, decirnos qué es lo importante y qué no es lo importante y contarnos historias. Desde un punto de vista negativo, se ha saltado, desde algunas posiciones, se ha saltado la necesidad que tienen los estados del secreto y los gobernantes de determinadas zonas de secretos oficiales. En segundo lugar, ha demostrado que se necesita de un periodismo de investigación que contextualice. En tercer lugar, se le ha acusado a esta iniciativa de un personalismo excesivo. Y por otro, se ha comparado con algunas ideas de conspiraciones, la conexión con las conspiraciones, con el culto por el secreto y también con una concepción elitista del periodismo. Finalizo. La mirada que he presentado en algunos aspectos es negativa, pero estoy convencido que se saldrá y que tendremos mejoramientos y mejores oportunidades. Por otro lado, la mirada debe ser de potenciación de la idea de que la ciudadanía debe ser, y perdón por el término, pero debe ser empoderada realmente y que todos tenemos que tomar conciencia de eso. Y al hilo de eso también me gustaría señalar 2 lógicas que están presentes en el contexto tanto social como en lo que se refiere al ciberespacio. Hay una lógica, digamos, perdón por el palabra, filogenética. Hay una lógica democrática, participativa, de movimiento social, que está y que se sirve del ciberespacio. Frente a esa lógica hay otra lógica que es su antítesis, que es la lógica del mercado, del capital y del control. A veces ese control establecido bajo el hecho en sí del terrorismo, etcétera, etcétera. Esas 2 lógicas subyacen. Pero yo creo que, y tengo mis dudas sobre cuál de las 2 ganará o si convivirán en feliz armonía, como es el caso ahora mismo. Pero no olvidemos que estamos en una fase típica de cuando entra una nueva tecnología, una fase conflictiva y destructiva que va a dar lugar a nuevas instituciones y nuevas élites, que el paso clave y qué es lo que vamos a tener que ver es si esa tecnología sirve no solamente para generar movimiento social, sino que ese movimiento social sea participativo, pero también sea deliberativo, es decir, ayude a la toma de decisiones políticas reales. Y por último, en cualquier caso, seguir soñando con que algún día el periodismo sea neutral, objetivo y de calidad. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Le pasamos la palabra a Montserrat. Sí. Sí. Pues te pasamos la palabra. Hola, saludos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues entre 15 y 20. ¿Me puedes avisar a los 15? Vale. Bueno.
quería agradecer especialmente la invitación a este foro y decir que me siento muy a gusto en esta mesa, porque creo que vamos a tener intervenciones complementarias. Decir que no me parece casualidad que este foro y este tema se plantee, ya lo he comentado antes, aquí en Fuenlabrada, que creo que es un espacio de lujo, de estos que cada vez quedan menos, desgraciadamente, para el debate de las ideas y para lo social, ¿no? Y he puesto mi blog, no pensaba ponerlo, pero he empezado por ahí. Bueno, como veis arriba pone periodismo, feminismo, conocimiento libre, la comunicación como derecho. Y por este lado pone, por favor, soy la única responsable de mis ideas, de mis opiniones, no eches la culpa a mis amigos y amigas, ¿no? No es casualidad que ponga esto, porque es muy frecuente que, como yo utilizo mi blog para contar lo que pienso de muchas cosas y bueno, y a veces no siempre son bien entendidas o bien vistas por algunas personas de nuestro entorno, pues genera algunas fricciones, ¿no? Y yo me niego a renunciar a mi libertad, supongo que eso me lo da el periodismo, de decir y de contar lo que me parece oportuno, siempre con el respeto y con sentido común, lógicamente, pero sin callarme algunas cosas que me parecen imprescindibles para el debate, ¿no? Hoy estábamos comentando con Barahona y precisamente con Antonio también el tema de que tenemos una identidad múltiple y las nuevas tecnologías nos facilitan precisamente la posibilidad de identificarnos con esas identidades, ¿no? Así que, bueno, en esa identidad múltiple yo deciros que voy a hablar aquí soy periodista, trabajo en Televisión Española, en los servicios informativos, en la parte de información internacional. Soy activista. En el 96 monté la primera web, una de las más importantes en aquellos momentos en castellano, sobre derechos de las mujeres, y la monté a partir de la necesidad que yo tenía como periodista de poder contar aquellas cosas y utilizando las nuevas tecnologías que no podía contar, pues porque no me daban minutos en el telediario, ya ni siquiera en aquellos momentos, claro, sobre el tema de cosas que pasaban en relación al tema de los derechos de las mujeres. Estábamos en un momento de mucha invisibilización. Y después fui aprendiendo cosas, ¿no? ¿Y por qué estoy recordando la historia? Porque me parece muy importante, y eso os lo pediría a vosotros que estáis trabajando en hacer teoría y en buscar orígenes, que recuperemos un poco la historia, ¿no? De dónde venimos y qué pasa con esto del periodismo ciudadano. Tenía un poco de conflicto con el nombre. Porque esto del periodismo 3.0 dije, uy, pero si no me enteré ni del 2.0 y ya estoy en el 3. ¿Qué querrá decir, no? También, en realidad, cuando empezamos con el concepto de la web 2.0 era una marca. Es decir, fue una marca comercial que después la hicimos nuestra. Así que tengo dudas todavía en si voy a hacer mía la palabra o el concepto de periodismo 3.0 o casi me apunto al tema del periodismo social, el periodismo comunitario y todo esto. Pero bueno, recuerdo el tema de mis orígenes y de dónde parto. Como periodista, pero sobre todo como ciudadana, en estos momentos quiero hablaros de algo que me hubiera parecido fundamental para empezar una mesa como esta, y es del derecho de la ciudadanía a la información y a la comunicación. Es decir, estamos hablando efectivamente de las iniciativas, de que si cada vez hay más gente que está interactivando, necesitaríamos que hubiera mucho más, porque efectivamente la posición de la gente es no siempre activa. Pero sobre todo se nos olvida un elemento fundamental, que es el derecho a la información y a la comunicación, y que yo lo echaba de menos precisamente en los debates del 15M sobre comunicación. Y ese derecho que formaría parte de un derecho de lo que sería la tercera generación de los derechos humanos, es un elemento fundamental en estos momentos para, por ejemplo, en América Latina, encontremos gobiernos que están cuestionando el hecho de que la libertad de expresión no puede estar por encima del derecho de la ciudadanía a la información y a la comunicación.
¿A qué me lleva esto? A la historia de las empresas y de los monopolios cada vez más evidentes de las empresas periodísticas. Es decir, cada vez es más frecuente y en América Latina se da de manera brutal. Aquí la situación es como bastante más escondida. Hay empresas corporativas mediáticas que defienden sus intereses y después existe la ciudadanía, los y las periodistas. Es decir, hay un mundo como mucho más complejo que digamos que intenta hacer de las suyas y que intenta manejarse en este nuevo mundo y las tecnologías y todo lo que sería el concepto de Web 2.0 de participación están ayudando muchísimo a ello. Pero partimos de esto. Hay un documento que os lo recomiendo muchísimo, que para la facultad iría muy bien. A ver, espera, voy a Google. Que es este. Hay para quienes quieran profundizar, es un trabajo súper interesante que plantea el derecho de la comunicación como un derecho emergente y recuerda que el concepto de libertad de expresión que llevamos toda la mañana escuchando es un concepto que surgió digamos, en las épocas en las que había gobiernos autoritarios para defender en aquellos momentos a las empresas periodísticas para, digamos, que tuvieran margen de libertad. Pero nos quedamos ahí y resulta que en estos momentos tenemos gobiernos más democráticos y más abiertos y medios de comunicación y corporaciones mediáticas bastante más cerradas. Y, sin embargo, nos quedamos en ese debate. Entonces, me parece muy importante que cuando ubicarnos ahí, estamos hablando de un derecho de ciudadanía. Y ese derecho de ciudadanía, es decir, podemos ejercerlo como podamos, como queramos, como nos dejen, como nos apetezca. Otro elemento que me parece muy interesante para el recuerdo. ¿Recordáis la primera gran manifestación mundial? No se organizó con las herramientas de la Web 2.0. Fue la manifestación en todo el mundo por contra la ocupación de Irak. ¿Lo recordáis? Creo que sería muy importante también, es decir, en la recuperación de la historia, el hecho de que, digamos, en aquellos momentos no teníamos tantas herramientas tan versátiles, pero sí teníamos objetivos claros. Y entonces hubo gente que estaba trabajando a nivel de tecnología y tal, y hubo mucha más gente que teníamos páginas web y que estábamos en muchos frentes activistas y sociales y decidimos que nos apuntábamos a ello. Me parece importante, como también recordar Chiapas y el zapatismo, sin el cual, sin las nuevas tecnologías, en aquel momento no hubiéramos conocido nada de él, ¿no? Otra herramienta clave que en estos momentos, que son las herramientas precursoras de los blogs. Indymedia. Indymedia surge a partir de las primeras manifestaciones de antiglobalización en Seattle. Es decir, Indymedia lo crean los activistas y las activistas de ese momento y el lema es «Sé tú tu propio medio». La historia estaba en la que, la historia que se contaba era que los medios de comunicación tradicionales no eran capaces, no tenían interés en reflejar lo que pasaba en la calle, esta sociedad emergente y esa crítica cada vez más evidente al sistema y que, por tanto, Internet tenía que ser el espacio para crear, pues como mínimo, para poder contar nuestras propias noticias. Indymedia tenía sus pros y sus contras, pero tenía una ventaja y es que cualquier persona podía publicar en Indymedia. Es decir, tenía un apartado de publicación abierta que hacía que yo ciudadana que tengo algo que contar y que compartir, utilizo Indymedia, lo cuelgo y cuento pues mi noticia, cuento cómo lo veo y además es un modelo muy interesante que yo creo que no tenemos que perder de vista. ¿Por qué digo esto? Porque en estos momentos con los blogs
O sea, Indymedia sería una herramienta parecida, mucho más mega, pero parecida con la misma lógica del blog. Los blogs individuales, los blogs colectivos, pero en realidad estamos hablando de posibilidades de publicar sin prácticamente tener conocimientos de tecnología, o sea, técnicos de HTML o de programación, ¿no? Entonces, bueno, el proceso, os invito a que investiguéis sobre Indymedia, no voy a pararme allí. Llegaron los blogs y yo dije en un momento determinado, ostras, yo quiero un blog, yo periodista, activista, quiero un blog, y dije, bueno, pues sí, es verdad que ya tenía Mujeres en Red y que tenía cosas sociales así como ya lo contaba todo en Mujeres en Red, pero pensé que yo, digamos, podía utilizar un plus y es contar las cosas según yo las veía. Eso me lleva a plantear otro elemento que me parece fundamental y cómo ha evolucionado el periodismo y el activismo ciudadano. Bueno, ahí dejaré ya el tema pero voy a recalcarlo, cada uno de vosotros y vosotras no solamente puede hacerlo, sino que tiene el derecho y tenéis que ejercitarlo, el de manejaros en la información y en la comunicación. Es decir, no solamente recibir información como recoge nuestra Constitución, sino además tenéis el derecho de emitir información. Y allí se mezclan una serie de elementos. Yo, en este nuevo mapa, como periodista, ¿qué es lo que veo y qué es lo que siento, ¿no? Me obliga a una redefinición de la profesión. Me obliga a plantearme que, ostras, hay gente que no lo tiene todavía asumido y digerido. Si todo el mundo puede escribir, ¿cuál es el papel de los y las periodistas en estos momentos? Si todo el mundo puede opinar, si todo el mundo puede contar lo que está pasando. Entonces, yo veo mucho más en estos momentos la profesión del periodismo como una profesión de mediación. Efectivamente, todo el mundo puede escribir o puede tal, pero yo estoy acostumbrada a gestionar la información y sin esa gestión de información yo no hubiera podido hacer un Mujeres en Red con una mirada tan amplia. Es cerrado, porque es feminista. Y entonces hay cosas que no entran ahí, ¿no? Conscientemente. Digamos que la profesión del manejo de información me permite tener más capacidad para gestionar todo esto. Me permite también experimentar y tener iniciativas. No sé si luego tengo tiempo, pues yo qué sé, os puedo contar la última aventura. La última aventura como periodista activista fue pues el día de la puesta en marcha de la Ley Sinde. El día de la puesta en marcha de la Ley Sinde. Bueno, el otro día estaba experimentando con el Bambuser, con esa aplicación del móvil que te permite hacer emisiones en directo desde la manifestación del 8 de marzo. Entrevistaba a una compi y dije, bueno, voy a ver cómo da. Pero la anterior noticia, bueno, el tema de la RAE, es verdad, ¿cómo pasa el tiempo? Uy, el debate del aborto. Sigamos. Aquí. Es decir, en todo lo demás estaba yo de militante ciudadana, pero aquí me parece un buen ejemplo de cómo yo, periodista, y cómo con conocimiento de algunos elementos puedo compartir estrategias desde la sociedad civil, el activismo, hacer periodismo ciudadano y además plantear un plus, ¿no? Es decir, yo estoy estoy trabajando con una serie de grupos que son muy críticos en relación pues al control que se pretende ejercer con el tema, por ejemplo, de la ley Sinde Huerta en España, ¿no? Entonces, se decidió organizar un acto de inculpación. El primer día, no sé si recordáis el tema, hubo un músico, M. Navarro, que fue el primero que planteó una denuncia, una de autoinculpación, y puso delante del registro la denuncia de 200 webs autoinculpándose de que estaban enlazando pues a productos que tenían que ver con su canción, que tenían copyright y, por tanto, pues que la ley Sinde actuara. Imaginaros, esta mañana estaba escuchando a la presidenta de la comisión que tiene que decidir sobre la ley Sinde y decía que todavía no tenían muy claro por dónde iban a tirar, si los iban a denunciar a las 200, entre ellos el blog de Enrique Dans, el blog de
mogollón de gente súper conocida y que con amenaza de cierre o que iban a dejarlo así, ¿no? Bueno, no lo tienen claro todavía. Entonces, bueno, los compis de hacktivistas, por ejemplo, fueron allí, hicieron la retransmisión en directo con sus teléfonos. Estaban haciendo periodismo ciudadano en ese momento. Y entonces, yo que ya contaba que ellos iban a hacer eso, yo me llevé una buena cámara. Y entonces, en un momento determinado, empezaron a surgir una serie de debates que había que grabarlos de otra manera. Y entonces, bueno, pues puede ser un buen ejemplo de, vale, efectivamente tenemos mensajes, tenemos elementos para lanzarlos, tenemos cada vez más espacios, tenemos redes. Estamos... subrayo el tenemos redes, cuando antes se decía, bueno, esto es muy horizontal y no hay liderazgos. No estoy de acuerdo. Hay liderazgos, tú lo comentabas, muy interesantes. Quizás es cuestión de verlos y tal. Y lo siento, hay gente de la que me fío y otra gente de la que no me fío. Y quizás una de las cosas que están planteándose en este nuevo panorama es que facilita las redes en ese sentido. Si tú sabes y conoces de qué va una persona, nada más que esta persona lance algo, pues tú ya sabes por dónde va y puedes decidir seguirlo o no seguirlo, ¿no? Creo que uno de los valores más interesantes que están aportando el tema de las redes sociales es precisamente la posibilidad de poder decidir e intervenir en lo que te interesa y no intervenir en lo que no te interesa. Si estuviéramos en una asamblea permanente, yo me pegaría con mucha gente que ni siquiera tomo café con ella porque no la aguanto, pero sin embargo, ahí puedo en un momento determinado decir, ostras, esta iniciativa es genial, yo me apunto y voy a ver cómo colaboro con ella, ¿no? O sea, llevo 15 minutos. Genial. Vale. Creo que estamos en un mundo con un mapa más complejo. Y entonces se ha hablado, y vamos a hablar durante todo el día, del tema de las primaveras árabes. Me ha parecido muy interesante cuando Barahona decía esta mañana que en Egipto, bueno, en Túnez se utilizó sobre todo Facebook. En Egipto era el Twitter. Pero es verdad, y que habrá que tomar conciencia, que se utilizó esa tecnología, o en Irán el Twitter inicialmente, en el 2009, ¿no? Utilizábamos esa tecnología porque era la que teníamos. Y entonces cabe pensar en un nuevo escenario, en próximos conflictos, que efectivamente ya los gobiernos han aprendido que cada vez que hay un conflicto muy serio, pues ya empiezan a hacer blackout de Twitter o no permitir que la gente se pueda conectar con esas redes. Por eso es muy importante el N-1 y todas las herramientas que se están investigando a partir de la gente pues enrollada con el 15M y con los movimientos de democracia real ya, la gente que está buscando, que por un lado, a mí me parece interesante, no reniega de utilizar las redes sociales de manera habitual, las grandes redes, porque es la manera de llegar a la gente, pero al mismo tiempo hay grupos de trabajo muy interesantes que están haciendo cómo decir, bueno, cómo construimos un Facebook, pero en el que se puedan mantener las direcciones IP de manera sin tener que sin poder hacer un seguimiento. Digamos, cómo se puede utilizar esas redes sociales para trabajar desde la clandestinidad. Es un reto todavía para muchos países, ¿no? Y es muy bueno saber que hay mucha gente, muchísima, que está colaborando conjuntamente, trabajando en nuevas herramientas para esto, ¿no? Pero es verdad que también está el eje del mal. Y yo, como periodista, en estos momentos, tengo muchos problemas. Por ejemplo, yo todas las semanas trabajo el fin de semana. He conseguido hoy que me dieran libre para poderme pasar el día aquí y escuchar, que me apetece mucho también. Tengo que hacer información sobre Siria. Tengo un grave problema, y lo pongo porque creo que pone sobre la mesa el dilema que tenemos en estos momentos los medios de comunicación tradicionales para poder manejarnos en este territorio. Es decir, tengo un grave problema porque todos los días vienen las agencias tradicionales, Associated Press, Reuters y tal, me rebotan vídeos supuestamente grabados desde el periodismo ciudadano, desde alguien que tiene una cámara y que me manda información que, sin localizar, sin fechar, no sé quién me la está mandando
y que efectivamente tiene que haber una red, la hay, porque estaba investigando y sin duda la hay, que está posibilitando que ese material salga de Siria, que este material pueda emitirse, pero ¿hasta qué punto esa información es fiable para mí? Tengo que estar todos los días, al principio lo hacíamos, pero lo estamos haciendo en estos momentos, advirtiendo que cada vez que estamos viendo una imagen, en realidad la hemos recibido y no sabemos ni quién nos la manda, ni realmente tal, y todos los días decimos, ahora ya estamos, supuestamente la oposición dice que hay 8.000 muertos, 9.000 muertos. No digo que no haya muertos, pero hasta Naciones Unidas ha dejado de contar los muertos porque no hay fuentes fiables. Entonces, yo diría que en estos momentos uno de los hándicaps que tenemos desde el periodismo, yo no creo ya que tengamos que pensar en periodismo tradicional y periodismo. Yo creo que el buen periodismo no se puede hacer ya sin contar con las redes sociales, sin contar con toda la información. Y sin duda las redes sociales, las nuevas tecnologías nos aportan mucha información, ¿no? Pero tengo dudas, es decir y creo que el periodismo, o sea, creo que es verdad, por ejemplo, este titular, esta es una web súper interesante que está hecha aquí en Madrid, que es la web de periodismociudadano.com, que podéis ver. Yo creo que afinan muy bien lo que sería la mezcla entre lo profesional, por un lado, el tema de la aportación ciudadana, el tema del uso del multimedia y cómo todo eso se convierte en nuevos productos. Pero yo quiero dejar sobre la mesa para el debate algunas cosas. Primero, ¿qué hacemos con el tema de Siria? Es decir, yo estoy segura que los americanos, por ejemplo, estratégicamente, bueno, no puedo hablar en general de los americanos, me comentaban el otro día que efectivamente hay ONGs norteamericanas supercañeras que han abierto mucho territorio en el tema de libertad de expresión y tal. Pero estoy segura de que los servicios de información americanos están facilitando que haya gente que pueda en estos momentos hacer todo lo que se está haciendo en el periodismo ciudadano en relación a Siria. Esa es una opción. También es verdad que ha sido clave el hecho de que en Egipto, por ejemplo, las grabaciones que se hicieron a través de nuestros móviles, pues viendo situaciones de maltrato y situaciones muy duras en relación a los derechos humanos, ayudaron a la reacción de la gente. Pero esos mismos vídeos fueron utilizados después por Al Jazeera para, digamos, cubrir, informar y poner esas imágenes y contar por detrás historias que no tenían nada que ver con lo que se habían contado la gente que había subido el vídeo. Lo dejo ahí. Hasta el punto de que hubo un grupo de una comunidad y un grupo de gente que advirtió a Al Jazeera y dijo: es que estáis además poniendo en peligro nuestras vidas, porque estáis utilizando nuestros materiales, que efectivamente los hemos subido a la red para denunciar lo que estaba pasando, pero les estáis poniendo otra historia encima y estáis contando otra historia que no era la que nosotros queríamos contar. Bueno, entonces decir que tenemos un mapa muy complejo, que estamos en un momento muy interesante porque estamos redefiniendo. Y en esa redefinición, por eso yo he empezado diciendo, soy periodista, soy activista en relación al derecho de la información y a la comunicación. No me gusta acercarme a la información desde un concepto de consumo. Es decir, yo no soy consumidora, yo soy una usuaria con derechos y soy una activista con derechos. Entonces, en función de cómo utilicemos las palabras, es decir, de cuáles son los conceptos que vayamos desarrollando y a los que nos sumemos, vamos a ir conformando esa sociedad de la información, comunicación y conocimiento con la que vamos avanzando, ¿no? Entonces yo termino diciendo que para mí no quiero hablar de sociedad de la información, quiero hablar de comunicación y conocimiento. Es decir, que es fundamental la bidireccionalidad, que la ciudadanía tiene que ser activa en el ejercicio de su derecho y que además todo esto, recopilando un poco lo que se ha dicho esta mañana, tiene que ser lo más libre posible, tiene que ser libre, tiene que ser abierto, el periodismo abierto, el tema de las fuentes es fundamental. Yo cuento una cosa, pero enlazo al documento que me permite opinar y posicionarme en relación a estas cosas.
Y todo ello implica que cada uno de nosotros y nosotras, no desde el ejercicio del periodismo, sino desde la ciudadanía, el ejercicio de los derechos de ciudadanía, nos posicionemos en relación a esto. Y os invito a todos y a todas a utilizar cámaras y a contar lo que estáis viviendo y lo que pensáis, porque enriquece y democratiza sin duda el espacio, ¿no? Pero luego vamos a ver cómo vamos conformando, digamos, esa segunda capa, ¿no? El geyser, cómo vamos interactuando, ¿no? Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres. Yo creo que lo que sí que ha quedado claro es que de la democratización en la web está supeditada la posibilidad de acceso. Y dicho esto, pues pasaríamos la palabra, que nos enciendan la luz, porque si no, no se ve nada, por si hay alguna pregunta o alguna intervención de los participantes. Y también nos gustaría que, como en la mesa anterior, si entre los propios ponentes tienen algo que comentar, pues pueda ser así. Desde aquí se ve poco con las luces, pero pasaríamos a las preguntas. Por allí nos pregunta alguien. Olga. Ahora ya te veo, es que no te veía y por eso no he dicho a alguien. Olga. No pasa nada. Buenos días. Hay algo que me ha llamado la atención de lo que ha dicho Montserrat y que me gustaría saber tanto la opinión de Antonio como la tuya, Montserrat, sobre la información internacional, independientemente de Siria, información internacional en general y sobre todo en los países de los países que están en conflicto. Y me refiero a Twitter, las redes sociales pueden servirnos a los periodistas que os dedicáis a esa información a ampliar esa información y a conocer datos que se están produciendo en el momento. Pero ¿dónde quedan entonces los periodistas, los corresponsales que están en esos países en conflicto? No me refiero a en dónde quedan en cuanto a la información que recibís de ellos, sino un periodista que no está in situ, que se guía no solo por las agencias tradicionales, sino por sus propios compañeros. Si esos propios compañeros que están in situ no se dejan guiar también por esos movimientos ciudadanos que están en los propios países, es decir, si desde aquí, ¿cómo se elabora una información internacional ahora? Porque ni siquiera me fío como espectadora de los corresponsales que están in situ, porque siguen haciendo eco de las agencias tradicionales, que evidentemente pues están manipuladas y todos lo sabemos. ¿Cómo se elabora una información desde lejos, ahora con las redes sociales, y cómo se discrimina todo eso? Gracias. Gracias. Bueno, yo me lo he saltado, pero una de las cosas que tenía previstas era comentaros un artículo, una intervención súper interesante de Soledad Gallego Díaz en la Escuela de Periodismo del País hace un par de semanas, que os lo recomiendo, que se titula «Si te van a matar, no te suicides». Y entonces habla precisamente de la interrelación entre el periodismo, digamos, tradicional y el tema de las redes sociales. Entonces, estamos en un momento muy complejo. Yo no necesariamente entiendo, digamos que desde el marco teórico podría decirte que estamos obligados, como periodistas, a hacer una investigación, a contrastar fuentes y antes de poder lanzar una información, estamos obligadísimos a ver qué pasa, a ver los diferentes elementos y a partir de ahí contar y posicionarnos si podemos o no, ¿no? Bueno, lo del posicionarnos lo diría yo porque hay gente que considera que no hay que posicionarse, pero simplemente por cómo organizas las preguntas del qué, cómo, cuándo y tal, ya te estás posicionando. Pero bueno, entonces, es cada vez más difícil
Es importante estar sobre el terreno porque hay cosas que puedes testar tú y otras personas, digamos, desde el periodismo ciudadano no se puede testar, o desde la militancia, porque a veces el periodismo ciudadano es militancia. Y entonces, en realidad, o sea, después se trata de juntar los elementos. Yo te puedo contar una experiencia que he tenido hace poco tiempo y además no la he contado públicamente. Hace poco yo hice una información... Bueno, voy a contar hasta donde pueda. Hice una información en la que yo, a través de las redes sociales, tenía información sobre un movimiento de tropas en Marruecos en relación al Sáhara. Una información que molestó muchísimo al gobierno de Marruecos, que no podía entender cómo, en aquellos momentos, después lo comprobé por el Ministerio de Defensa español, estaban produciéndose los movimientos de tropas y yo podía saberlo. Y entonces no eran capaces de seguir la pista del hecho de que en el momento que se estaba produciendo alguien lo estaba tuiteando y alguien lo estaba subiendo a la red. Es decir, para mí, ¿cuál era el elemento diferencial? Que yo conocía la fuente. Entonces, creo que las fuentes son muy importantes. Es decir, yo como periodista, esté aquí, esté allí o esté más allá, tengo que tener claras cuáles son mis fuentes más o menos fiables. Siempre me la pueden colar, pero sé perfectamente que si una persona tiene Por eso es muy importante la especialización. Y quizás, respondiéndote también a lo que comentabas, la ventaja de los periodistas y las periodistas que están sobre el terreno es que conocen teóricamente muchas fuentes, tienen acceso a información que desde fuera, desde aquí, no podemos tener. Entonces, me quedaría con la idea de que yo como periodista tengo que tener una gran agenda y un gran listado de fuentes fiables. Y luego está lo que comentabais de, bueno, las cosas que van surgiendo y en función de quién las dice, no de cuántas veces se dicen, ojo, porque uno de los problemas que tenemos en estos momentos es que es muy fácil generar bulos porque se van retuiteando y tal. Y entonces es muy interesante después los grupos que se dedican a investigar de dónde salió ese bulo y de dónde salió esa información. Entonces, hay que mirar si algo está retuiteado o no, quién es la fuente. Pero desde luego en estos momentos no se puede hacer información del mundo árabe sin tener en cuenta las redes sociales y lo vamos a ir viendo con facilidad. Ahora, las fuentes fundamental y por supuesto no dejarse intoxicar, pero como periodista y como ciudadano y ciudadana, es decir, que cuando vemos una información y dices, bueno, ¿esto quién lo dice? ¿Lo dice Monse? Vale, pues normalmente hay cosas que me dicen, ostras, Monse, de verdad, yo cuando retuiteo algo normalmente lo confirmo. Me he equivocado 1 o 2 veces, pero creo que es importante la fuente y la verificación. Bueno, yo no tengo no tengo tanta experiencia, desde luego, como Montserrat. Sí tengo alguna experiencia en comunicación internacional y en campañas internacionales, ¿no? Yo diría que hay como 2 cosas. Para mí son totalmente imprescindibles en lo que es información internacional. No estaría tan de acuerdo en otro tipo de secciones o en otro tipo de noticias, ¿no? Pero en la noticia internacional, en mi opinión, ocurren 2 cosas. La primera es que tiene que existir un conocimiento antropológico y cultural profundo del corresponsal para entender algo. Es decir, de acuerdo, la tecnología ya tiene vídeo, podemos entender las cosas, pero uno tiene que tener un conocimiento profundo, antropológico, de la zona que está cubriendo. Y eso no se consigue ni con guías, ni visitando blogs, ni teniendo conocimiento. Hay que estar allí y hay que beberse el té y hay que quemarse los labios, ¿no? Y no puede uno decir a ver cómo se hace el té a distancia. Entonces, en el caso de la internacional, creo que de verdad es donde probablemente tengamos que seguir defendiendo absolutamente al corresponsal de carne y hueso para hacer esa parte. Y luego hay una segunda, es que estamos hablando de que hoy en día, pues internacional, casi todas las noticias vienen de países emergentes, ¿no? Los focos, al menos de los últimos 2 o 3 años, y hablamos de que los poseedores de tecnología en esos países son una tremenda minoría, ¿no?, de personas. Luego, cuando estamos haciendo caso a aquello que está ocurriendo en la red y estamos cubriendo un hecho internacional, siguiendo exclusivamente su cobertura online por esos testigos, la primera pregunta es, oiga, ¿cuál es la penetración de esa tecnología y cuán representativo es
esa persona que está tuiteando algo, ¿no? Si estamos hablando de que hay países donde hasta la posesión del teléfono móvil es ilegal, lo que sale de ahí, ¿quién es la persona que de verdad se las arregla para tener ese teléfono y poder cubrir lo que el gobierno no quiere que vea? Pues probablemente es alguien cuya fuente de noticias es, como apuntaba Montserrat, absolutamente militante, ¿no? Radicalmente militante, profundamente militante. Esa persona se está jugando la vida en muchos casos para dar esa información. Luego, por tanto, la pregunta es ¿dónde está la imparcialidad y de dónde partimos si estamos intentando elaborar una noticia, una información desde lejos, si prestamos de nuevo atención a ese militante, que está muy bien que podamos enterarnos, pero que ya parte de una radicalización inherente al propio hecho de arriesgarse a dar la noticia, ¿no? Insisto, en el caso de Internacional sí que lo defiendo profundamente. Yo tengo una mini discrepancia contigo. Estupendo. Creo que es un mito pensar que en los países emergentes no son fuertes en tecnología. Es decir, ¿sabéis cómo han aprendido la gente joven del mundo árabe a utilizar los móviles que después los han utilizado en la primavera para las mujeres, el otoño árabe? Pues votando en los programas estos de los reality shows. Es decir, hace unos años, a principios de los 2000, había una serie de cadenas del mundo árabe que hacían concursos de estos de cantantes, de tal, que se ganaron no sé cuántas fatuas, ¿no? Que ahí se generó una historia muy interesante entre la contradicción, era con dinero árabe, y los mulás y tal estaban enfadadísimos con estas emisiones. Y la gente joven del mundo árabe aprendió a tuitear, a tuitear no había tweets, a mandar mensajes y a tal, a partir de votar a sus cantantes. Entonces, esa dinámica del aprender a votar a sus cantantes y aprender a utilizar los teléfonos móviles les sirvió en un momento crítico ya para empezar a funcionar y hacer activismo social, ¿no? Entonces, creo esto, es decir, que hay países, los países donde más fuertes están en Internet, en tecnología, por ejemplo, es India. Es decir, que Brasil, hay una red genial de software libre y conocimiento libre que es toda América Latina y que teóricamente no serían potencias, digamos, en tecnología, sin embargo, están utilizando solo eso. Es decir, que a veces tendemos a pensar que tener dinero es equivalente a tener estrategia y a tener medios, y en realidad muchas veces es tener la idea y el para qué, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, Montserrat. Estaba pensando más en países con dictaduras donde la propia posesión de la tecnología es ilegal, ¿no? Entonces el que la tiene de verdad se juega el cuello. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Sí, un momento. Os pediría también a los ponentes que, aunque no tenemos prisa y no nos corre nadie, que seáis breves para que el debate sea más rico y pueda participar más gente. Gracias. Bueno, buenos días. Yo voy a participar a raíz de la potencia de la periodista de televisión española, porque eso es lo que he podido escuchar. Yo creo que los árabes, yo estoy hablando del pueblo árabe, no de los jeques. Ellos, yo creo que, aunque no son como la India muy avanzados en la tecnología, pero han sabido cómo aprovechar de la tecnología. Y yo creo que Wael Unin, responsable de marketing de Google de Oriente Próximo, es el genio de la revolución egipcia, porque hemos visto en Al Jazeera cómo ha sido recibido después de salir de la cárcel en la Plaza Tahrir. Bueno, Al Jazeera para el pueblo árabe representa un respiro mediático, porque sí que representa sus preocupaciones y tiene una calidad de información. No lo dicen solamente los árabes, sino lo dice Benjamin Bart, es un americano que destaca la creatividad de Al Jazeera
en difundir la información. Al Jazeera, ¿quién tiene miedo de Al Jazeera? Pues yo creo que son los dictadores árabes como Mubarak, como Bashar, porque le critican muy bien cosas que no vemos en otros medios. Tengo una pregunta. En el tema del Sahara, yo creo que está bien pues la existencia de nuevas tecnologías para saber lo que está pasando ahí por los derechos humanos y todo. Pero yo he visto que también el gobierno marroquí ha criticado Antena 3 por subir unas imágenes de niños palestinos y asociándolos a los niños saharauis. Entonces yo creo que, no sé, es una aportación y muchas gracias. Yo sí tengo algo que decir ahí. Sí, Montserrat. Bueno, yo diría un poco más de Al Jazeera. Está bien lo que tú dices, pero además no podemos olvidar que Al Jazeera es un espacio clave para la difusión de los movimientos islamistas y para las mujeres en el mundo. Sería abrir todo un debate, pero digamos que sí, es verdad que ha cuestionado las dictaduras. Es verdad que, digamos que como el poder y el control de la televisión está en otra parte, ha podido intervenir en algunos espacios. Es decir, porque las televisiones nacionales en estos países prácticamente no tienen margen de maniobra. Bueno, en Túnez el cierre informativo era total. En muchos de esos países el cierre informativo es total. El problema que se daba en aquellos momentos y que se sigue dando es el proyecto de sociedad que está planteando Al Jazeera. Es otro debate, No tiene que ver con las nuevas tecnologías, más o menos. Es decir, pero Al Jazeera es lo que es, como cada medio es lo que es, ¿no? Y en relación al tema de la crítica del gobierno de Marruecos y de la mezcla, es verdad. O sea, tenemos que ir con mucho cuidado, como periodistas tenemos que ir con mucho cuidado. No te voy a poner el caso, pero estos días, por ejemplo, no voy a dar más detalles, pero te voy a poner el ejemplo de que alguien, hablando con Correa, en una entrevista, pues utilizó en un momento determinado imágenes de movimientos indígenas de hace 20 años. Y entonces un asesor de Correa que le estaba, justo se estaba dando el debate de ¿cuál es el papel de los medios? Le tuvo que decir, perdone, ¿es usted consciente, a la periodista, ¿es usted consciente que está utilizando imágenes de hace 20 años para hablar del movimiento de tal? Y no era intencionado. Era pura casualidad. Se pidió al servicio de documentación imágenes de movimientos indígenas y salió así. O te puede pasar que pidas en un momento determinado información sobre o datos sobre tal y el servicio de documentación te los dé así. Por eso es muy importante lo que él comentaba de conocimiento del contexto. Es decir, porque si tú sabes de qué va la historia, algo te canta. Dices, ostras, pero nos las cuelan. Mirad en la primavera valenciana. ¿Qué pasó? Es decir, el movimiento se desprestigió porque 3 o 4 descerebrados en un momento determinado colaron imágenes de bronca con la policía, una foto de Chile, que se hizo desde la Comunidad de Madrid, por cierto, y alguna historia más. Y de pronto eso hace que después digan, esto no tiene credibilidad. Entonces, estamos en un momento complicado. Pues vamos a dar la última palabra. Luis Miguel. Hola, buenos días. Como dice un amigo, buenos días porque todavía no hemos comido. Yo estuve recientemente en otro foro muy parecido a este, en que un alcalde dijo que había dado cursos de formación para Internet y demás a personas muy mayores. Una señora de 87 años lo primero que hizo fue ligarse a un piloto de Iberia. Y vivía también, ¿no? Creo que el recorrido sería corto, pero el asunto es que en la red también se miente. Y se miente mucho. Entonces, he visto hace poco sobre un producto farmacéutico diversas opiniones y era tan importante el debate que no se sabía quién mentía más. Entonces, me figuro que esa marca de farmacia tiene sus intereses y lo que yo quiero preguntar a la mesa es ¿cómo se defiende uno en Internet de las mentiras?
hacia las personas, hacia las instituciones, hacia los productos comerciales. ¿Cómo se defiende uno de las mentiras? Porque hay IPs, pero también hay IPs dinámicas. Nadie impide que te vayas a un cibercafé y pongas de vuelta y media a la teoría del pingüino o a quien sea. ¿Cómo se defiende uno de las mentiras en Internet? Sí. Bueno, con ánimo de brevedad, en primer lugar, igual que fuera en la vida offline, con conocimiento. Y en segundo lugar, con conocimiento mediático. Hace falta, y aprovecho la ocasión para solicitar, lo llevo haciendo mucho tiempo, educación mediática. Y entendiendo Internet como un lugar de espacio público, de esfera pública, donde la construcción de la realidad tiene lógica mediática. Y entonces debemos conocer cómo funcionan los rumores, cómo funciona la contrapropaganda, cómo funciona, y hemos puesto algunos casos. Debemos conocer cómo funcionan esos medios, aparte de que alguien nos medie, nos filtre ese conocimiento. No podemos saber de todo, necesitamos asesorarnos por esos grupos, esas comunidades de intereses. Esas son las dos soluciones, a través de comunidades de conocimiento de intereses y con educación mediática. Sí, yo añadiría solamente algo que es muy intuitivo, pero que suele funcionar, que es que una persona que tiene voz en Internet, en un espacio donde es mucho más democrático que al menos otros medios tradicionales, suele ser un buen indicador. Es decir, como en cualquier sociedad, aquella persona a la que se le hace caso suele estar y más vigilada que una persona que no está vigilada. Si entramos en Twitter y hay alguien que tiene pocos seguidores, pues a priori podrá decir la verdad, pero si tiene muchos seguidores, al estar más vigilado, tendrá que ser más responsable de aquello que dice. En realidad es exactamente el mismo nivel de sospecha que podemos tener también en la vida real. Tenemos que terminar recurriendo a las marcas, a las garantías y a la voz de la propia red social en la que estamos. Cuando una red social presta atención a algo, normalmente surge de alguien, si es una red social transparente, y hay muchos tipos de redes distintas, pero es así. Yo creo que es utilizando sentido común también, exactamente igual que cuando se iría caminando por la calle, ¿no? Con la diferencia de que en una red social es más fácil la transparencia, es más fácil la crítica y la vigilancia que en la vida real. Pues muchas gracias, Antonio, Monse y Antonio, por participar aquí. Antes de iros, recordaos que el foro no termina ahora, que a las 4:30 estamos aquí convocados otra vez, y espero que en un futuro las preguntas que he hecho al principio esta tarde sirvan para el debate, porque no me habéis contestado ninguno de los tres. Gracias.